Bueno, precisamente nos quedamos en esta parte, en el tercer capítulo es desajustes y la respuesta estatista. Desajuste significa, pues, ya deja de haber un crecimiento. El crecimiento de la posguerra empieza a desacelerarse justamente en esta época, pero sobre todo en los setentas. Y la respuesta estatista es la respuesta del Estado por tratar de beneficiar la economía que ya estaba dejando de acelerar. Seguimos con este esquema. Bueno, ¿qué pasa por estos años? Precisamente por esos años Fidel invade Cuba, es la invasión cubana, o sea, la Guerra Fría, que ya había empezado precisamente poco después de la Segunda Guerra Mundial, va a acentuarse. Entonces Fidel invade Cuba, sabemos que el poco tiempo después hay una crisis de los misiles, en fin, hay ciertos sucesos de Cuba y la URSS contra muchos países, entre ellos Estados Unidos. ¿Qué pasa también? Bueno, en México, el 10% de la población contiene, o más bien tiene, el 50% de la riqueza nacional, esto en tiempos de Adolfo López Mateos. Precisamente esta población es la población urbana, o prácticamente es la población urbana. Entonces, sabemos que hay un gran desajuste porque hay mucha gente que ya está viviendo en las ciudades, pero la gente que no vive en las ciudades es la gente verdaderamente pobre. Y es sigue siendo buena parte de la población mexicana. Empiezan a haber movimientos socialistas a raíz también de todo este auge de la guerra de la guerra de Fidel Castro, de la Guerra Fría, de la URSS. Movimientos de sindicatos, obreros y guerrilleros. Movimientos empresariales y de banqueros, perdón. Justamente en esta época, cualquier movimiento sindicato, obrero, casi cualquier, y guerrilleros eran considerados como comunistas a raíz de esta moda, o esta época, o esta tendencia socialista, a raíz de la invasión cubana. Algo curioso es que México es el único país que se mantiene neutral respecto a la posición contra Cuba en la OEA, la Organización de Estados Americanos, y esto le da cierto prestigio. Movimientos de doctores del gobierno. Esto sigue siendo estos movimientos que se siguen exacerbando cada vez más en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, quizás es donde llegan a ser más difíciles, porque a su vez hay movimientos estudiantiles en Estados Unidos, en Francia. Entonces los movimientos que hay en México son responden a esa tendencia no solamente de México, sino en general, internacional, movimientos de tipo socialistas, algunos comunistas. Entonces hay eh, hay muchas tendencias radicales entre los conservadores que favorecen el capitalismo, pero también los comunistas, ¿no? Por supuesto que el movimiento estudiantil del 68 es el más significativo. Le anteceden movimientos de guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Gustavo Díaz Ordaz los aplaca. El fin de la posguerra está considerado en 1973. ¿Qué significa? Que el apogeo, este crecimiento que hemos visto a raíz de la posguerra, en el 73, o sea, en este periodo, bueno, acaba. Y empieza un nuevo periodo que es en las crisis económicas. Precisamente en esos momentos está Echeverría. Entonces, Echeverría, hay un dicho muy importante que es Echeverría o fascismo. Entonces, Echeverría, por un lado, se cree muy nacionalista, por lo menos eso dice, ¿no? Defiende mucho, se supone, a México, la economía mexicana, pero también a su vez decrece la economía por caducidad de sustitución de importaciones. Este modelo de sustitución de importaciones de esta economía de mercado cerrada ya no es acorde a la realidad mexicana y empieza a deteriorar nuestra propia economía. Caída en producción de alimentos y no divisas. O sea, los alimentos que consume México ya no son suficientes para, para toda la población. Entonces, este modelo de sustitución de importaciones ya no sirve. Hay más importación y menos exportación. O sea, compramos más de lo que vendemos a los extranjeros. Los empresarios comienzan a sacar su dinero por miedo y comienza algo muy deleznable de la época de Echeverría,
como de la época de Díaz Ordaz, que es la guerra sucia, contra grupos guerrilleros, rebeldes y estudiantiles. No bastó que se aplastara de forma tan asquerosa el movimiento estudiantil, porque se va a extender este periodo de la guerra sucia. Préstamos, Echeverría, a pesar de que se dice muy nacionalista, pide bastantes préstamos al Fondo Monetario Internacional, y estas deudas la van a pagar las siguientes generaciones. Los pozos petroleros de la zona de Campeche, precisamente poco antes de que acabara el sexenio de Echeverría, se hacen descubrimientos petroleros muy importantes, el boom petrolero, en los 70s, a finales de los 70s, y López Portillo, a raíz de estos descubrimientos, dice: México debe administrarse para la abundancia. No es cierto. Daños al medio ambiente, control de la natalidad, eso también es importante. El control de la natalidad, a pesar de que la iglesia estaba en contra, es algo importante para las ciudades porque ya están sobrepobladas. Se trata de eliminar, aunque lo mejor hubiera sido una descentralización de México, no tanto la control de natalidad. 2 vías de elección, uninominal y plurinominal, son espacios políticos que se van abriendo poco a poco a las demás tendencias. Apenas en tiempos de López Portillo comienzan a abrirse espacios para la oposición reales. Crece la oposición de comunistas y del PAN. O sea, de estos dos grupos antagonistas, bueno, empieza a hacer oposición respecto al PRI. Bajas tasas de interés, endeudarse era atractivo. Precisamente como la OPEP, esta organización de países petroleros, está contra Estados Unidos, entonces hay unas bajas tasas de interés, entonces era atractivo en cierta forma endeudarse, porque a raíz de este conflicto, pues no era tan caro contraer deudas, siempre y cuando se conservara así las bajas de interés bajas. En el 82 hay una expropiación de la banca, poco antes de que saliera del sexenio. Es la típica, quizás la medida más significativa que es una respuesta estatista, es una expropiación de la banca, ¿no? La banca será parte ahora del gobierno. Por último, entramos a la recta final, que son la movilización ciudadana y cambio político.